Vamos a grabar para que se. Okay. Bien, ya tenemos los participantes y un segundo nada más para poder. Ok. Bien. Lo que pasa es que cuando comenzamos a la conferencia, siempre los que llegan un poquitito más tarde van a una sala de espera y quedan atrapados ahí hasta menos que yo lo admita, digamos. Un segundo. Profe, pero eso no pasa si iniciamos sesión en Google. Yo entré hace 40 segundos y no me tira a No, la sala diga, de sí, espera. sí, si lo haces dentro digamos, de Canvas, no te dejan en el cuarto de espera, digamos. No te dejan en la pieza de espera, digamos, o lo que sea. ¿Ok? Entonces, ya un segundo, ahora estamos todos, ya aparece, ahora sí. Vamos entonces de nuevo con la explicación para poder avanzar, ¿ok? Bien, bien, la idea nuevamente era, como le estaba diciendo, acá tenemos nuestras variables, aquí están las observaciones de la variable independiente y aquí están nuestras variables dependientes o targets. Cuando uno construye un modelo de regresión lineal múltiple, lo que uno escribe es, básicamente lo que uno escribe es tomar las observaciones y cada observación, que es decir, todo lo que está en la parte derecha de la tabla, y uno escribe un modelo como este, ¿ok? Donde acá tendríamos el primer beta, aquí sería x1i más beta 2, x2i más, etcétera, etcétera, beta t, xpi más un cierto error cometido, ¿ok? Aquí hay un cierto error cometido. Un segundo. Siguen teniendo, no sé por qué igual me quedan personas en la. Ok. Bien, como les decía entonces, en principio este sería nuestro modelo lineal es este. Es decir, nuestro objetivo es predecir las I, es decir, predecir todas estas observaciones. Aquí esta I chica corre o sea, cuando no escribimos I va a correr desde 1 hasta N, es decir, hasta el número de observaciones. Y como les decía, cuando uno corre esta I que está acá, al principio, lo que necesita es, o sea, queremos predecir este valor de I, pero por lo general, todo esto que está acá es nuestra predicción, es lo que vamos a predecir, es decir, sería, habitualmente la denotamos con una I acá, pero con un gorrito arriba, ¿no? ¿Ok? Bien, tenemos una conexión inestable, así que probablemente van a tener un desfase en lo que digo y lo que escribo, así que, perdón, igual estamos grabando, así que va a quedar arriba, digamos, ¿ok? Bien, bien, nuestro objetivo es determinar entonces los coeficientes beta alfa, coeficientes beta 1, beta 2, beta p y encontrar una fórmula. Una vez que encontremos la fórmula, vamos a R y la vamos a calcular usando la fórmula y vamos a comprobar con lo que efectivamente R nos ofrece y vamos a entender un poquito mejor qué son esos coeficientes en general, ¿no? Ok, para hacer esto vamos a introducir una serie de. ¿Aló? 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 ¿Alguna? Ok. Bien, voy a. Bien, entonces, una persona waiting, un segundo, o ha sido. Ya, ok. Esa persona es waiting. Ya. Bien, ahora vamos entonces a tratar de escribir nuestro modelo en forma vectorial para poder calcular la fórmula, ¿no? Ok. En principio lo que tendríamos es lo siguiente. Ok, vamos a introducir una variable, perdón, vamos a introducir acá introducimos i, que va a ser igual a i1 hasta in, es decir, todas las variables target las vamos a colocar en un solo vector. Vamos a definir un vector x de una forma extraña realmente. Cuando uno ve el modelo, uno aparentemente ve las x acá, las x, pero aquí hay un alfa que tiene como un 1, ¿sí? Tiene como un 1 delante, o sea, uno podría en principio escribir, en vez de variable x, poder escribir 1 acá, ¿no? Bien, entonces quiere decir, es como si tuviese una variable x, acá como si tuviese una variable que solo tiene valores 1, ¿ok? Entonces podemos definir una variable x que tenga justamente un 1 y que después tenga puros x1 de esta forma, así, hasta xp, nuestras variables, ¿ok? Y definir un beta, los coeficientes beta, donde tendríamos alfa
beta 1 hasta beta p. Bien, las dimensionalidades de este sería n por 1, que son n filas. Este sería p más 1 por 1, y esta sería p más 1 por 1. O sea, p más 1, disculpen, por 1. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿para qué introducimos estas variables? Porque con eso queremos escribir la fórmula de arriba de manera vectorial. Con estas variables nosotros podemos hacer algo como esto. Podemos definir nuestro valor estimado y nuestro valor estimado de forma vectorial. Podemos hacer simplemente la multiplicación de beta transpuesta, es decir, este vector lo transponemos, es decir, lo colocamos en esta forma y lo multiplicamos por las x. ¿Okay? Cuando hacemos la multiplicación de estos dos vectores, básicamente se va a obtener lo mismo que está arriba. Es exactamente lo mismo que está arriba, y esa es la transpuesta. Ahora, a toda esta variable, a todo lo que está aquí, en principio, había olvidado decirle o recordarle que toda esta data que está acá, en principio, toda esa data, nosotros simplemente la denominamos X grande, ¿ok? O X más grande en principio, ¿no? Segundo, ok. Entonces, un segundo, está un poquito fino el valor acá, vamos a escribir un poco más grande, 8, ya, listo. Bueno, esa X que esté grande acá, básicamente tiene una dimensionalidad de ¿cuánto? Tienes N por P. ¿Por qué? Porque tenemos P filas, y tenemos, disculpe, P columnas y N columnas, y N filas. Por lo tanto, esta es la dimensionalidad de esto, y esto es lo que le llamamos simplemente data frames, o es nuestra tabla de datos X. ¿Ok? En principio ahora, esta X que está acá es una X minúscula, si no confundir con esta X mayúscula, esa X es una matriz grande y esto es la variable, el vector, y este que está acá es el vector que indica qué variables estamos ocupando. Este es el vector, y lo que está aquí arriba es una matriz con todas las observaciones. Bien, nosotros habíamos hecho un video en principio donde demostramos mostramos que esta transformación que yo tengo acá, esta transformación, en realidad es equivalente, la transformación de esto es equivalente a transformar nuestros datos. Pero al haber introducido un 1 aquí, ahora tenemos un 1 en este lugar, y haber introducido un alfa, creció nuestra base de datos creció un 1 más. Entonces, por lo tanto, en vez de tener las X así, vamos a agregarle a esa X, vamos a hacer una redefinición de esta X, y simplemente vamos a agregarle un 1 así de esta manera, con una X adicional. ¿Qué significa ese 1? Es simplemente una matriz que sea puros 1, un vector que sea puros 1, y el resto acá sería nuestra matriz normal, digamos. ¿Qué es nuestra matriz normal? Esa que está acá. O sea, esta que está acá es nuestra matriz X, pero ahora le agregamos puros 1 acá. ¿Por qué para considerar puros 1? Para poder considerar el coeficiente alfa que está aquí. Ese coeficiente alfa lo requerimos, entonces por lo tanto le agregamos a esta columna 1. Entonces nuestra X en principio, esta X grande, va a tener n filas, pero va a tener ahora p más 1 columnas, porque le agregamos una columna de puros 1. ¿Para qué hacemos eso? Para considerar el coeficiente, el intercepto, dentro de la fórmula y hacer una manera más compacta la fórmula. Ok, veamos que esta transformación que está acá, que se hace con las variables, se puede hacer usando ahora una transformación, pero con la variable y, con esta variable y de un n, pero transformando la tabla de observaciones. Es decir, la transformación de variables transforma las observaciones de la siguiente manera, colocando una x e invirtiendo la matriz que está acá. Es decir, entonces esto es equivalente, a ver si me entienden, la estimación usando el modelo lineal es equivalente a que nuestros datos tengan esta forma. O sea, donde esta X ahora, esa X que está acá, es nuestra X de observación. No sé si logro hacerme entender, pero nuevamente, cuando tengo una transformación lineal de esta manera, los datos que están acá, estos datos que están aquí, se transforman usando esto. Voy a interrumpir. Sí, está desfasado el video con lo que dice. Ya, entiendo que está desfasado porque hay un problema con la conexión. No sé si ahora ya tienen, no sé, estoy marcando acá, se está escuchando ahora lo que estoy marcando, digamos, no sé. Por favor, si me tiene voy a colocar el chat, parece que se desapareció el chat, al tiro un segundo. Sé que hay un desfase y es un problema de internet. ¿Ok?
Estoy desfasado con el audio. Ok, disculpen, hay un desfase y es imposible resolver ahora. Parece que hay mucha demanda de internet y ese es el problema. Okay. Lo que puedo hacer en este momento para mejorar, y ustedes me dicen si mejoran el chat, es cancelar un poco mi imagen y dejar solo sonido por el momento. ¿Sí? Por el momento ustedes me dicen si mejora la imagen. ¿Okay? Voy a hacerlo. Ahora solamente van a escuchar y tienen el chat para poder comunicarse conmigo. ¿Ok? Bien, nuevamente, a ver si me... Bien. Nuestro modelo aquí arriba, nuestro modelo que teníamos acá, teníamos un modelo escrito de esta forma, está harto callado. Nuestro modelo que está escrito de esta forma lo escribimos en forma vectorial así. O sea, ese mismo modelo está escrito en forma vectorial y es una forma más cómoda. Aquí tenemos una multiplicación de matrices y E en principio son los errores. ¿Quién es esa E que está ahí? Esa E o épsilon en principio. Lo voy a escribir acá con... ¿Aló? ¿Se escucha o no? ¿Aló? Todo igual, te sigue lento. Escucha. Sorry. Realmente la internet ahora está un poco más... No creo que podamos resolver esto. En principio, repito, voy a tratar de ser un poquito más lento, pero todo se está grabando y cuando graba hay un poquito de phasing en la grabación, pero igual queda mejor que cuando lo estamos transmitiendo. ¿Okay? Ok, en general, lo que tenemos hasta ahora es que nuestro modelo de regresión va a quedar así, de esta forma. Esa es como nuestra partida. Así quedó. Donde este error es simplemente son todos los errores, básicamente está compuesto por los errores que cometemos en cada una de las observaciones hasta n errores. Eso es lo que significa ese error. Esa i la tenemos definida arriba, son todas las observaciones de la variable, son todas las observaciones de la variable i, y esta x grande, mayúscula, básicamente es todas nuestras observaciones que están en la tabla, pero agregándole una columna que tiene puros 1 para así poder considerar el intercepto. ¿Ok? Bien, entonces nuestro modelo es este. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hace el modelo de regresión lineal? Es tratar de minimizar el error. Lo que tenemos que hacer es minimizar este error en principio. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, como ahora recuerden que es un vector, necesitamos los cuadrados de estos errores, la suma de los cuadrados de estos errores. Entonces eso podemos expresarlo de manera vectorial simplemente multiplicando el vector E transpuesta por el vector E. Bien, básicamente esto más, esto transpuesta, si lo multiplicamos por E, aparecen los cuadrados en general. No sé si lo expreso específicamente, pero recuerden que esto va a decir como E1 hasta EN transpuesta, multiplicado por E1 hacia abajo EN. Y si yo lo multiplico, sería este por este, el otro por esto, y me va a quedar así como la suma de E1 al cuadrado, más E2 al cuadrado, más etcétera, etcétera, hasta EP al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta expresión más cortita, lo que está indicando es la sumatoria de los errores al cuadrado. En principio, eso es lo que nosotros habíamos dicho, que los errores son básicamente la varianza no explicada en esencia. O sea, y los errores los expresamos así. Ok, entonces podemos reexpresar esto de la siguiente manera. Voy a saltarme para la hoja de abajo. Sería E transpuesta multiplicada por E es igual a... Y lo que me interesa es la fórmula final, ¿eh? O sea, pero me interesa que también vean cómo se obtuvo. Menos la variable, esta X grande, la X que estaba acá, multiplicada por beta transpuesta. ¿Qué fue lo que hice acá? Simplemente despejé la E de aquí, o sea, pasé este término para el otro lado restando y me queda el error. Y todo eso multiplicado por ¿quién? Por I menos E. Ahora voy a seguir una serie de fórmulas para poder resolver este ejercicio, ¿no? ¿Ok? Vamos a tratar de desarrollar esto. Y recuerden que nuestro objetivo es minimizar el error. Es decir, lo que vamos a hacer es, tenemos que buscar una forma de encontrar el mínimo del producto de transpuesta por E, por encontrar los parámetros beta tal que satisfagan que se cumpla que haya un mínimo. Este es nuestro objetivo, encontrar el mínimo de los errores. ¿Ok? Entonces, vamos a desarrollar la expresión, o sea, esta expresión vamos a multiplicar, por ejemplo, a aplicar la transpuesta, ¿ok? Sobre cada una de estas y multiplicar término a término. Bien, eso es lo que debemos hacer. Entonces, sigamos con la expresión de arriba, me quedaría I transpuesta menos beta transpuesta, aquí se invierte,
por beta transpuesta. Esa X que estoy escribiendo así media curva es la X grande, digamos. A veces tengo una tendencia, así que, sorry, es una X grande lo que está acá, ¿no? Bien, escribámosla, sería X grande. ¿Okay? Multiplicada por Y menos X grande por beta. Multiplicamos término a término entonces para ver qué nos da. Me quedaría entonces Y transpuesta multiplicado por Y menos Y transpuesta multiplicado por X y beta menos beta transpuesta multiplicado por X transpuesta multiplicado por Y más beta transpuesta X transpuesta X beta. Esa fue la multiplicación que tenemos. Ahora, observen que esto que está acá, este valor, en realidad es un número, no es un vector. ¿Por qué? Porque Y transpuesta, ¿qué notación, qué dimensiones tiene? Bueno, las dimensiones de Y, sabemos que son, de Y sería n por 1, pero como está transpuesta sería 1 por n. ¿Ok? 1 por n. La dimensión de beta es simplemente n, disculpe, de x, estoy hablando, vamos a mejorar mejoremos el dibujo. ¿Ok? Un segundo. Desaparecieron los... Ok, un segundo nada más. Bien, ahí está. Bien, la dimensión de IT es simplemente 1 por n. La dimensión de esta x sería n por p más 1, porque el número de columnas es p más 1. Y la dimensión de beta son p más 1 por 1. Por lo tanto, si yo multiplico todo esto, el resultado va a ser un número. ¿Por qué? Porque es una matriz de 1 por 1. Y eso correspondería entonces a exactamente un número, ¿no? ¿Ok? Entonces, como este es un número, yo puedo calcular su transpuesta, ¿no? Si calculo su transpuesta, a este número, voy a obtener, recuerden que al calcular la transpuesta de un número, de esta expresión, este beta pasa para el otro lado como transpuesta, este y pasa transpuesta y esa x también se vuelve transpuesta. O sea, nos quedaría algo así como esto, nos quedaría como beta transpuesta, ¿ok? Nos quedaría x transpuesta y la y pasa del otro lado como transpuesta. Y si ustedes se fijan, este término es exactamente lo mismo que este término que está aquí. Estos dos términos son iguales. Por lo tanto, toda esa expresión yo puedo expresarla como IT por Y menos 2 veces beta transpuesta X transpuesta por Y más beta transpuesta X beta. ¿Ok? Bien, recuerden que esto para mí es una función que va a depender ahora de beta, porque todo lo demás cosas yo la conozco. Yo conozco las Y, lo tengo en la tabla, conozco las X, también la tengo en la tabla, y lo único que no conozco es beta. Yo quisiera minimizar esta función. Quiero hallar el mínimo de la función beta, bien, con respecto a beta. Como si hay un mínimo en principio, tendría que hacer una derivada. Tendría que tomar la derivada de esa función, pero esto es una derivada un poco extraña, es una derivada vectorial, es decir, tengo que derivar por vectores. Por eso vamos a hacerla un poquito rápido y después voy a dar dos propiedades que voy a explicar con más detalle en otro video para que no alargarnos demasiado en esto, ¿no? Ok, voy a derivar con respecto a beta, toda la expresión que está acá. Si ustedes se fijan, el primer término no depende de beta, por lo tanto se anularía. ¿Sí? El segundo término, cuando yo derivo con respecto a beta, aquí está beta, y básicamente nos va a quedar lo que no sea beta. Es decir, me quedaría, en el segundo término nos queda menos 2 X transpuesta por Y. ¿Ok? Más. En el segundo término es lo que en álgebra, o sea, en el tercer término, el último término que tendría, en este término que está acá, es lo que en álgebra le llamo una forma cuadrática, porque adentro tengo una matriz y tengo beta por un lado y beta por el otro. Eso es como si tuviese beta al cuadrado. Por lo tanto, cuando yo derivo esta expresión, me va a salir un 2 delante y va a quedar así de esta forma. Esto es justamente lo que le estaba diciendo, que la derivada esta con más detalle la voy a hacer en un video aparte para no extendernos más en este término. Pero en principio, a grandes rasgos, lo tengo una matriz aquí, porque cuando multiplico esta por esta, imagínense esto como una matriz. Y aquí tengo 2 veces la variable, beta transpuesta y beta. Por lo tanto, cuando yo derivo con respecto a beta, es como derivar al cuadrado de esa variable. ¿Ok? Entonces, tendríamos que nos daría 2 X transpuesta X beta. Y todo eso tiene que ser igual a 0. ¿Ok?
Bien, esta derivación la voy a hacer con más detalle en otro video para que se pueda entender mejor de dónde salió exactamente ese 2 que está acá, que estoy colocando aquí. Bien. O sea, todas esas derivaciones las voy a hacer con un poquito más detalle, pero para poder avanzar y determinar el valor de beta rápidamente, podemos darnos cuenta, ahora podemos seguir adelante, ¿ok? Seguimos entonces. Sorry. Despejamos beta a partir de acá, a partir de la última expresión. Despejamos beta pasando, el primero podemos eliminar por 2 en todas partes. Cualquier cosa que me digan en el chat, si ya se arregló el asunto de la coordinación entre lo que hablo y la imagen que le está llegando, me dicen. Si no, ahí para tener un poquito de feedback de cómo está funcionando. ¿Okay? Bien, sigamos un poco con el tema, ¿no? Bien, ok, gracias. Despejamos entonces beta a partir de acá. Pasamos todo lo que tiene negativo para el otro lado y eliminamos los dos y nos quedaría que X transpuesta, nos quedaría X transpuesta por X, por beta, tiene que ser igual a 2, el 2 lo eliminamos, a X transpuesta por Y. De aquí despejamos beta y como lo que tenemos de este lado es una matriz, pasa como la inversa, ¿no? Me quedaría X transpuesta por X a la menos 1, multiplicada por X transpuesta por Y. Bien, y aunque se vea raro, es una fórmula fácil de resolver si tenemos un software. ¿Ok? Esta es la fórmula para hallar el coeficiente beta. Bien, si tenemos un software es muy fácil de hacer. ¿Por qué? Porque las matrices que tengo, la matriz X yo la conozco, en principio, y hallar la inversa no es difícil si yo tengo el software, y también tengo el vector Y. Eso vamos a hacer en un ratito más en R, y para poder calcular las betas directamente nosotros, y comprobar si efectivamente lo estamos haciendo bien. Ahora, en nuestro modelo tendríamos que el valor estimado, vamos a negrita, disculpen, acá, en nuestro modelo, segundo, corremos. Lo que teníamos es que el valor estimado de la Y se calculaba haciendo esto, la X grande multiplicado por beta. Quiere decir que la Y estimada, dada por nuestro modelo, va a ser X multiplicado por beta. ¿Y beta cómo la determino? Así, con esta fórmula. Sería por X transpuesta por X a la menos 1 por X transpuesta multiplicado por Y. Quiere decir que los valores de predicción que predice nuestro modelo, a partir de las observaciones, se calcula mediante este valor que está acá. Es decir, toda esta cosa es una especie de matriz que le vamos a denominar matriz P. ¿Por qué le llaman P? Porque en la jerga digamos, de análisis de datos, a esta matriz se le llama proyector. ¿Por qué proyector? Porque en general nos va a quedar que Y es igual al proyector multiplicado por Y, si se fijan. Entonces, ¿el proyector qué cosa es? Es una combinación con las matrices que teníamos de los datos. Aquí combinamos los datos, se lo aplicamos a nuestra matriz, a nuestra variable target y obtenemos nuestras estimaciones. Por supuesto, ¿cuál es el error? El error es el valor observado menos el valor estimado. Es decir, sería igual a I menos PI, donde P es una combinación de matrices que están aquí que podemos calcular sin ningún problema. O escrito de otra manera nos va a quedar, como es una notación matricial, aquí nos va a quedar que aquí sería la identidad, o sea, la matriz unitaria o matriz de identidad menos P aplicado sobre I. Eso es lo que tendríamos. Entonces tendríamos una fórmula adicional. ¿Cómo determinamos los errores? Resumo acá las fórmulas y vamos después a R en un par de minutos o en un minuto más para resolver el problema. Resumo la fórmula. Ok. Primero, beta, ¿cómo se calcula? Beta se calcula usando esta fórmula que tengo de arriba, que sería X, aquí está, por X transpuesta, por X transpuesta por X a la menos 1, eso es multiplicado por X transpuesta, multiplicado por Y. ¿Ok? Eso es básicamente la fórmula para calcular beta. ¿Cómo se calcula el error? Bueno, el error se calcula tomando IN, que es la identidad, menos P multiplicado por I. Entonces son matrices que uno puede escribir fácilmente en R, se ven difíciles acá como escritas, que puede calcular mucho, pero usando un software evidentemente se ve mucho más fácil. Ahora, si ustedes se fijan, recuerden que E,
¿qué cosa es E? Es I menos I estimado, ¿no? Y cuando yo calculo el I cuadrado, o sea, el I transpuesto multiplicado por I, lo que voy a obtener es simplemente lo que se llama la suma de los errores al cuadrado, es decir, lo que se llama el RSS, es decir, Residual Sum Square, básicamente. Y también a nosotros le decíamos a esto, como es la diferencia de los cuadrados entre el valor observado y el valor estimado, también le llamamos varianza no explicada. La varianza que no logramos explicar porque no le achuntamos, de alguna manera no le achuntamos a la observación. ¿Ok? Entonces, quiere decir que tenemos una fórmula para calcular el RSS. Simplemente es tomando esto aplicado sobre la I y podemos calcular el RSS de manera fácil. Ahora, ¿cómo se relaciona el valor del RSS con el R square o el coeficiente de determinación? Recuerda que el coeficiente de determinación, o R cuadrado, era la varianza explicada, dividido por la varianza total. ¿Ok? Pero la varianza explicada se puede escribir como la varianza total, vamos a escribirla más cómodo así, varianza total menos la varianza no explicada. Dividido todo eso por la varianza total, vamos a escribirla así, varianza total. ¿Ok? Y es decir, R cuadrado lo puedo escribir como 1 menos la varianza no explicada dividida por la varianza total. ¿Cómo lo hacemos entonces con R? Básicamente sería 1 menos, todo este término que está acá sería el RSS, ¿no? RSS dividido por la varianza total. ¿Y qué es la varianza total? Simplemente sería la varianza de nuestra variable I. Es decir, para determinar R cuadrado sabríamos cómo resolver el problema. Simplemente escribimos nuestra fórmula, lo resumo acá. R cuadrado sería 1 menos el RSS, que sería dividido por la varianza de I. La varianza de I la podemos calcular directamente tal cual, var de I, nuestra en R. Y el RSS básicamente es esto. Eso es lo que es el RSS acá. O sea, si el RSS lo introducimos acá y con eso determinamos nuestro coeficiente de determinación. Ok, utilicemos todas estas fórmulas que hemos dicho acá, pero usando RStudio. Okay. En este momento le pido que vayamos a RStudio, voy a compartir RStudio y vamos a aplicar todas estas fórmulas que acabamos de hacer ahora. Verán que no es tan difícil, se ve como complejo, pero no es tan complejo, no es tan complicado. Bien, pasamos a RStudio entonces. Voy a compartir RStudio y les pido a ustedes que también vayan a RStudio. Vamos a abrir primero el chat, la imagen. Voy a compartir una nueva pantalla que corresponde a RStudio y deben estar viendo RStudio ahora en este instante. Ya yo tengo escrito arriba, para ahorrarme tiempo, he escrito solamente el directorio de trabajo mío, para poder trabajar. ¿Ok? Bien, entonces ese sería lo primero que vamos a hacer es eso. ¿Ok? Vamos a trabajar, ustedes escriban su directorio de trabajo. Bien, yo voy a cargar mi directorio de trabajo y ustedes me dicen por el chat cuando estén listos. ¿Okay? Si están listos, partimos entonces con el RStudio. ¿Bien? Ese es mi... ¿Bien? ¿Alguna cosa? Bien. Si la imagen me imagino que esté bien, si no, vuelvo a eliminar un poco mi cámara para que puedan tener mejores opciones dentro de sus clases. Ok, que no queden de fase con la imagen. Ok, partimos entonces haciendo lo siguiente. Lo primero que quiero hacer es cargar una librería. Si no la tienen que cargarla. Ok, vamos a cargar una librería que tiene los datos que necesito. En este momento los datos lo vamos a cargar de la librería más, con mayúscula, así tal cual, más. Ok, y cargamos esta librería. Bien. Ustedes me dicen si la tienen, si ya está cargada o no. Okay. Para el chat si recibo alguna cosa, bien. Bien, ok. Vamos entonces a continuar. ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? Vamos a usar una dataset y vamos a cargar una data que viene incorporada dentro del... Opa, segundo.
Me ocurrió acá que no sé por qué. Ok. Bien, es una data que viene incorporada dentro de este paquete. Si ustedes ya lo instalaron, ok. Hay tembleque, wow. Entonces ok. Vamos entonces a quitar la imagen para que para que vaya un poco más rápido esto. Parece que stop el video. Bien, y solamente la imagen de la pantalla. Deben de tener la pantalla ahora. Ok. Solo la pantalla. Bien, dentro de data voy a trabajar con unos datos que se llaman Boston. Bien, Pipa. Tengo un problema aquí. Okay. No sé por qué tengo el Boston. Ok. Voy a cargar una data que se llama Boston. Si yo quiero saber lo que es Boston, entonces, bueno, damos una mirada a Boston, qué es lo que significa, ¿no? Boston. Y, wow, error retrieving help. Ya, en toda la... entiendo, es que no está cargando el help, la ayuda. Ya, es un problema del computador. Ya, ok, Boston. Entonces vamos a ver lo que significa o qué es lo que es esta variable y creo que Boston no sé si ya lo hemos tratado o lo hemos trabajado en alguna parte, ¿no? Bien, Boston, ¿qué significa? En principio es una base de datos que tiene distintas variables, en particular tiene, las variables en este caso son crimen, hay valores, vamos a ver si me funciona la ayuda para poder entender bien, help de Boston, vamos a ver si funciona porque tengo un problema, me parece que en este momento, Boston, ahí está con un problema de error de ejecución, tendría que reiniciarlo, pero no tengo tiempo para hacerlo ahora, así que voy a seguir. Claro. Description error, message, ok. Tengo un problema de conexión con el Boston ahora. Voy a seguir adelante, pero le explico brevemente de qué se trata la imagen. Deme un minutito nada más para resolver el problema. Ahí lo voy a tratar de resolver el problema. Voy a salirme un momentito de la imagen. Algún problema tengo de... Ya, voy a pausar. Regreso nuevamente acá por un minuto. Por favor, disculpe un momentito para poder resolver el problema que tengo con R, que hay que reiniciar la sección por algún problema que desconozco. Un segundo. Vamos a reiniciar la sección. Permítame un segundito. Ahora regreso nuevamente a R, ¿sí? ¿Ya? Ahora sí. Espero. Veamos. Ya, ok. Bien, vamos entonces a buscarla, a cargar nuevamente. Yo sí tengo que volver a cargar porque reinicié todo para que funcionara. Algún problema tenía que no sé cuál era. Head de Boston y el help. Bien, ahora sí está funcionando correctamente. Si ustedes hacen help de Boston, les voy a explicar qué significa cada una de las variables acá. En principio, ¿me están viendo o no me están viendo? ¿Estoy compartiendo correctamente o no? No screen, disculpen, estoy compartiendo RStudio. Esa, ahora sí, ¿no? Eso es. Bien, estupendo. Entonces, ahora se fijan que yo pedí help de Boston acá, pedí que estábamos en ayuda y acá de este lado tengo la explicación de cada una de las variables. Dentro de las variables tendríamos entonces crimen per cápita en la población, la proporción de tierra de residente en cada 25 o no sé cuánto, hay distintas cosas el nitrógeno dióxido que hay en la zona, el número promedio de piezas por cada habitación, es decir, por cada casa, la edad de las personas que viven ahí, que fueron construidos, o básicamente la edad de personas que viven después del año 1940, es decir, significa casa un poco más vieja. En principio hay una serie de variables. La variable que uno quiere predecir se llama el valor medio, se llama el valor medio de la casa. Es lo que uno en principio quisiera resolver. Esta es nuestra variable target, nuestra variable i. Lo que debemos hacer ahora es justamente separar esa variable del resto y tratar de predecir. Nuestro objetivo es predecir
el valor de la casa dado en miles de dólares. Estos son $24.000 lo que vale la casa, $21.000, $24.000, etc. Entonces, esta sería nuestra columna I, y todo lo demás, esa columna que está acá, la última, y todo lo demás sería nuestra gran matriz X. Entonces, eso es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a separar nuestra variable I, vamos a escribirla como simplemente Boston, así se llaman nuestros datos, Boston, y con nuestra variable I. Entonces, esa es nuestra variable Boston. ¿Okay? Esa sería, le introducimos nuestra variable target. Esa es la variable target. Dentro de la fórmula, esta es como la parte derecha, es la parte derecha de la tabla. Bien, nuestros datos, en nuestra X grande, llamémosle X grande, ¿quiénes va a ser? Bueno, todo lo que no sea la variable I, ¿ok? En principio, ¿no? Y la vamos a construir como una matriz, porque en realidad vamos a construir una matriz. Entonces sería matrix, como una matriz, al punto matrix, porque vamos a construir una matriz, porque vamos a usar nuestra fórmula, y nuestras fórmulas son matrices en general, ¿ok? Entonces vamos a ocupar una fórmula donde vamos a tener Boston, menos la última columna, menos exactamente la última columna, ¿no? ¿Cuál es la última columna? Bueno, veamos, para saberla bien, para colocar bien cuál es nuestra última columna, simplemente tomemos acá el número, la longitud entonces de la variable, vamos a un segundo, ¿ver? O ponemos así directamente, vamos a escribir, ¿por qué no escribimos directamente menos? ¿Qué cosa? El número de columnas que hay, porque el número de columnas es escrito el número de columnas de quién, de Boston. ¿Ok? De los datos. El número de columnas con una N. Por favor. N, el número de columnas. ¿Y de quién? De Boston. Es decir, este es el valor de P en mi tabla. ¿Ok? Si ustedes calculan el número de columnas de Boston, que les va a dar el número de variables que existen, es decir, el valor de P. Vamos a escribirlo aquí arriba para que se entienda, ¿no? Bien, cuando hacemos esto y corremos el número, nos va a dar que hay 14 variables, ¿sí? Incluyendo la última variable que es la variable target. Entonces, si nosotros quitamos la última variable, nos queda de esta forma. ¿Okay? ¿Bien? Entonces ya tendríamos una matriz X, tendríamos nuestra matriz X mayúscula, que contiene toda la data o las variables predictivas, y tenemos nuestra variable target separada en las dos. Y con esto vamos a tratar de correr nuestro modelo, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo primero vamos a hacer lo siguiente, vamos a agregarle una columna de unos a X, recuerden que esa columna de 1 corresponde al intercepto, y vamos a definir esa columna de 1 como, no sé, definimos unos, así vamos a definirla. ¿Quiénes son? Básicamente es una matriz sí, puros 1, básicamente lo que vamos a hacer es puros 1, es decir, vamos a repetir los 1, repitamos los unos. ¿Cuántas veces? Tantas veces como la longitud sea del vector, es decir, como la longitud de I, es decir, n, que es el número de observaciones que tengo. Y con eso definimos puros 1. ¿Ok? ¿Bien? Si ustedes se fijan y hablan 1, se le va a salir la cantidad de observaciones que tiene Boston en puros 1. Y eso se lo pegamos a X con la primera columna, la X mayúscula, va a estar definida, o la vamos a definir agregándole esto. Entonces, haciendo cbind, que significa pega columna, vamos a agregarle unos a la X anterior. ¿Ok? Eso es lo que se entiende eso. Es decir, vamos a tener ahora, disculpe, estoy trabajando con una X minúscula en todas partes, no importa, ok. Hagamos esto. Y tenemos una matriz entonces que va a tener ahora adicionalmente una columna adicional que le agregamos que va a ser de puros 1. ¿Ok? Bien, eso es lo que tendríamos. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora podemos resolver la fórmula de beta, o sea, calcular la fórmula de beta. Recuerden que beta era como, la fórmula de beta, si la voy a reescribir aquí usando R, es decir, sería igual de la siguiente manera. Beta, ¿cómo se calcula beta? Sería igual a, primero el inverso de la transpuesta de X por X. El inverso en R se escribe con solve. Solve. Eso significa inverso. La transpuesta se calcula con esta X. Escribamos la transpuesta de X. ¿Ok? Tenemos la transpuesta de X multiplicado. El signo de multiplicación es así. Lo multiplicamos con el asterisco. Multiplicamos rodeado con este signo de porcentaje. ¿Ok? Vamos lento acá. Multiplicado por X.
y esa es el producto, o sea, la inversa del producto de la transpuesta por X. Eso tenemos que multiplicarlo ahora por la transpuesta de X. ¿Sí? Lo multiplicamos por la transpuesta de X. ¿Ok? Por la transpuesta de X. Estoy rescatando la fórmula. Transpuesta de X. Y todo eso lo multiplicamos entonces por la variable y. ¿Ok? Por la variable y. Con esto ya tenemos, exactamente, estoy reescribiendo la fórmula que habíamos hecho antes. Voy a quitar un segundito nada más el RStudio para mostrarle qué fórmula estoy escribiendo. ¿Ok? Acá nuevamente le estoy compartiendo esto y lo que estoy escribiendo es simplemente esta fórmula que está acá. ¿Bien? Pero lo he escrito en el lenguaje básicamente de R, o sea, donde multiplicamos las matrices y eso es lo que estoy escribiendo en R. Regreso nuevamente al RStudio. Segundo. Ya, y ese es el RStudio. Entonces esa es la fórmula que estoy usando para calcular las betas. ¿Okay? La misma Profe, fórmula. antes del sol no debería estar multiplicado por una X normal. Sería X por el sol de transpuesta por X. Ya, déjeme observar un poquito cómo funciona. Un segundo. A ver si no es cierto. Déjame ver dónde estaba. Vamos a compartir nuevamente arriba. Algo hice. ¿Dónde estaba? Un momento. La tabla. El screen. No, no era screen, era esto. Esto que está acá. Dame un segundito. ¿Cuál fue la solución que le dimos a esto? Esta es la fórmula. Parece que en alguna parte nos equivocamos, ¿no? No. Aquí nos equivocamos en esta beta. Aquí, por favor, esto está malo. Es simplemente esta expresión que está ahí. Observa, no es que esté mal, o sea, lo que pasa es que la transcribí mal. Esta es la fórmula que está en el cuadrado rojo. La que está en el cuadrado rojo es la correcta, ¿sí? Pero al transcribir la fórmula para acá, por favor, esta X estaba de más. Entonces, por favor, lo arreglo al tiro. Y esta X no estaba de más. ¿Bien? Profe, Sí, te ¿y escucho. el elevado a -1 o no se escribe? Sí, se escribe con solve. Ah, ok. Cuando uno escribe solve, solve significa hacer esto, digamos, para que veamos un poquitito, voy a escribirlo acá mejor. ¿Cómo se escribe esta expresión en R? Eso es lo que voy a escribir. En R, lo voy a reescribir aquí mismo, ¿no? Se escribe, o aquí abajo, mejor, para tener un poquito más de espacio. Uno escribe solve, y solve corresponde a la -1. Aquí escribe la transpuesta de X, multiplicado, se escribe siempre con esta simbología, o sea, se pone entre signos, multiplicado por X en este caso, ¿ok? Y todo eso sería la inversa, ¿no? ¿Ok? Entonces, todo eso a su vez hay que multiplicarla con el asterisco. Un segundo que no tengo mucho espacio acá, voy a escribirlo, un segundo. Bien, entonces todo esto multiplicamos con un asterisco, nuevamente signo de peso, y multiplicamos por la transpuesta de X. Esa sería toda esta fórmula que está aquí, toda esta fórmula que está de este lado, en realidad se multiplica así, me falta solo un término más que es agregarle la I. ¿Ok? Agregarle la I. Multiplicar, a mí me falta la multiplicación que sería algo así como esto, ¿no? Toda esa expresión la escribimos en R de esta forma, la expresión que está arriba. Entonces es muy sencillo, en principio se ve como largo, etcétera, pero uno no hace el trabajo, lo vamos a hacer con R, ¿no? ¿Okay? Entonces regreso a R para poderlo hacer. Entonces esta sería nuestra fórmula. Teníamos una X de más en la fórmula. ¿Okay? Pero está bien calculado, no hay ningún problema. Ok, con esto podemos calcular las betas, ¿sí? Con esto vamos a calcular las betas y lo calculamos. Simplemente, listo. Ya están las betas calculadas, fíjense que es muy rápido, no hay ningún problema. Y básicamente lo que R tiene dentro es esa fórmula en general, ¿no? Ok, en esa multiplicación vamos a redondearla para tenerla mejor, vamos a colocar betas. Ahora, porque si llamo a betas, vamos a llamar a betas. Entonces, al llamarlo, me va a dar todos estos valores que están acá. Entonces, para tener unos números más bonitos, vamos a redondearlo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es simplemente redondear las betas. Vamos a tomar round,
poquito mejores, digamos, para redondear las betas. Beta, coma, con 2 dígitos nada más. Vamos a dejarla con 2 dígitos de forma de que no se vean tan horribles las betas calculadas. ¿Okay? Haciendo esto, esos serían nuestros valores de beta. Ahí ya tendríamos nuestros valores de beta. Ese unos que aparece acá es el intercepto, ¿no? Recuerden que va a ser nuestro intercepto. Nosotros le llamamos unos porque así fue como le llamamos cuando introdujimos la matriz nueva. Esa matriz tomó el valor de unos, ¿no? ¿Okay? Entonces por eso apareció 1, si ese va a ser nuestro intercepto. Bien, para comparar, comparemos ahora lo que nos da R, solamente por una curiosidad, ¿qué es lo que, si nuestras betas realmente son mejores no van a ser, pero por último que sean las mismas que nos da R. Para eso construimos un modelo. ¿Qué tal si construimos un modelo usando LM, como siempre usamos? En este caso voy a tomar la variable dependiente o independiente, que sería B, directamente con los datos. Acá voy a copiar mi colita de chancho que nunca la tengo por ninguna parte, entonces yo la copio. Sí, no me funcionan correctamente acá, entonces lo que voy a hacer es pegar la colita de chancho. Y si coloco un puntito, significa que estoy tomando todas las variables que no sean justamente la variable dependiente. Los datos que voy a ocupar serían Boston, ¿no? Los datos iniciales. Si estoy construyendo un modelo como lo haría simplemente con R, sin haber usado todas estas fórmulas que están acá en general. ¿Okay? Solamente para poder entender que efectivamente es lo mismo que hace R y con eso me voy a quedar tranquilo de que estoy entendiendo qué es lo que me ofrece R. ¿Okay? Entonces hago esto, calculo un modelo y después vamos a colocar un sumario, ¿no? O simplemente vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer algo, sumario eso es lo que me va a dar, ¿no? Pero vamos a comparar las betas únicamente mejor. ¿Ok? Vamos a comparar las betas. Para eso vamos a tomar el modelo, no sé, llamémosle LM betas. LM beta para indicar que son los modelos que vienen del modelo beta. Van a ser igual, por ejemplo, voy a redondear para comparar mejor a 2 también. ¿Y qué cosa? De modelo, signo de peso, coeficientes, que son los que arroja, y voy a redondearla con 2. Entonces, en LM están guardadas las betas que me da el modelo de R y en beta están guardadas las betas que calculé con mi fórmula. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Simplemente voy a hacer un data frame para comparar las dos. Voy a algo así como resultados. Resultado de mi trabajo. A ver si lo hicimos bien. Resultados va a ser igual a data frames. Data frames, donde el primer nombre voy a colocar los resultados del modelo, o sea, lo que yo predí, los resultados del modelo que van a ser mis betas. Llamémosle data frames, disculpen. Vamos a escribir resultados que yo obtuve. ¿Ok? Resultados. Resultados va a ser igual a las betas y lo que arroja el modelo, es decir, la que me arroja el modelo LM, o sea, LM o resultado LM, punto LM. Estoy inventando los nombrecitos solamente para comparar qué es lo que viene después. Serían nuestras LM.beta, que es lo que arroja el modelo principio. Yo lo que quiero hacer es comparar los dos. Entonces, simplemente le doy al control enter para que se vea y después voy a escribir simplemente el resultado. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a tener 2 columnas, data frames. La primera columna que va a tener va a ser nuestro resultado y nuestro resultado con LM, y me doy cuenta que son exactamente los mismos, quiere decir que mi fórmula está funcionando correctamente, es decir, esto es lo que arroja el modelo usando R, y esto es lo que arroja mi resultado usando mis matrices, es decir, lo que acabo de construir, la fórmula construida. Y vean exactamente que son los mismos coeficientes, quiere decir que la fórmula está bien. Ahora uno puede atreverse a calcular ahora el R-square también del modelo directamente con fórmulas y no usando el modelo de R, sino directamente. Entonces, para eso vamos a introducir, recuerden, voy a regresar un poco aquí a lo que escribimos en pantalla, en la fórmula, donde está, un segundo, esto. Y la fórmula lo que hay que hacer es calcular el error. ¿Está? Este error que está acá lo vamos a calcular usando esta fórmula.
Entonces, el proyector, ¿quién es? El proyector está definido como, en alguna parte lo escribimos. Este es el proyector, el que tiene la X delante. Bien, porque recuerden que el proyector se obtuvo tomando el beta multiplicado por X. Entonces, el que tiene el X delante es el proyector. Entonces, haciendo ¿qué cosa? Haciendo la resta de la matriz de identidad de orden n menos el proyector y lo multiplico por la variable target, nos va a dar el error. Y eso es lo que vamos a hacer, calcular el R² a partir de ese error. ¿Por qué? Porque después tomando la fórmula que tengo aquí abajo, tomando el producto de la transpuesta del error por E, puedo calcular el RSS, la varianza de I la puedo calcular y ahí sí estimo el R². ¿Ok? Se ve difícil, pero veamos en la práctica que no es tan así. ¿Ok? Vamos al tema. Bien, de nuevo voy a cambiar al RStudio y vamos a justamente fabricar nuestro residuo de esta forma. Primero vamos a calcular una matriz de identidad. Llamémosle matriz de identidad E. ¿Sí? Matriz de identidad E. ¿Cómo se calcula una matriz de identidad? Bueno, tomamos una diagonal. Esta es la fórmula de trabajar con R. Diagonal de longitud n, es decir, tiene que ser n es el número de observaciones. Es decir, podemos hacer la longitud de I, que es I tiene longitud n, que es el número de observaciones. Y con esto podemos generar una matriz de identidad. ¿Okay? Una matriz de identidad. Si coloco M me va a dar una matriz gigantesca. No hagan esto solamente para que se den cuenta que fue lo que obtuvimos. Son puros 1. O sea, 0 y 1, digamos. 1 en la diagonal y 0 en todas partes. Entonces es una matriz de 500 y tantos por 500 y tantos, porque n es el número de observaciones. ¿Okay? Entonces voy a borrar esto para que no moleste, pero ahí vean qué significó esa E que acabamos de construir. De esa manera. Ok, entonces el residuo, llamémoslo residuo, que va a ser nuestro epsilon. Antes que nada, disculpen, tenemos que construir el proyector. El proyector, si se fijan, es básicamente tomar lo mismo que teníamos antes, esto, todo lo que teníamos aquí, ese es el proyector, sin la I. Vamos a copiar. Pero tenemos que multiplicar X, o X mayúscula, tenía una X delante, multiplicado por todo lo demás. Eso es lo que le llamamos proyector, XB. Bien, entonces con eso teníamos el proyector P, que es exactamente ahora para cálculo. Ahí introducimos lo que es el proyector P, ya está calculado. Y ahora el residuo. El residuo es igual a la matriz identidad menos el proyector, y todo eso multiplicado, ¿okay? Todo eso multiplicado con la variable target, multiplicado con la variable target y I. ¿Okay? Y eso es lo que tendría. Con eso tendríamos los residuos. Básicamente ahí están los residuos calculados. Bien, ahora no quiero los residuos, lo que quiero son la suma de los cuadrados de los residuos, y para eso existe, en R existe una forma, voy a construir el RSS, que en R es la multiplicación de cross product, mejor dicho, la multiplicación del vector por su transpuesta, o la transpuesta por el vector, se llama cross product. O sea, puedo tomar un producto cruz, o no exactamente un producto cruz, un producto cruzado. ¿De quién? Del residuo. ¿Qué es lo que hace cross product? Básicamente es el producto de res transpuesta por sí mismo. Es decir, me va a dar justamente los cuadrados, la suma de los cuadrados. Y eso es lo que se llama, y con eso calculo el RSS, que es la varianza no explicada también. ¿Ok? Y con eso calculo el valor. Entonces ya tengo el RSS también calculado. Vamos a seguir un poco arriba. Y finalmente vamos a calcular nuestro R². Llamémosle square R para que funcione. Sería 1 menos el RSS dividido por la varianza de la variable, o la varianza total, que es la varianza de la variable I. ¿Ok? Y con eso ya tengo el R² calculado. Así que no es muy difícil. Tendría que haber definido la matriz de identidad, definir el proyector, definir el residuo calculado usando estas dos magnitudes. Hago el producto cruzado de res, que es el residuo, que es el transpuesto por el mismo. Y finalmente hago el cálculo del SR, que es el square R, el R cuadrado que nos va a salir después en el modelo. Bien, haciendo esto, voy a calcular cuánto me da el SR. Eso es lo que deberíamos calcular.
Oh, claro, por supuesto, tengo que calcularlo, ¿no? No lo había calculado. Entonces, hagámoslo. Y eso es lo que nos da. Ups, hay algo extraño. No está bien. Error. Segundo, nada más, ¿dónde se nos fue el error? A ver, E-P. En algún lugar tengo un error de un segundo. Pensar dónde podría estar. Un segundo. ¿Dónde podrá estar el error aquí? Vamos si el proyector está bien escrito. El proyector estaría la X, correcto, por el solve de T, Tx por X multiplicado por la transpuesta de X, eso está bien. Y el residuo me queda E menos P por I, está bien. Y el RSS sería cross product de residuo, correcto. ¿Hay algo extraño acá? Hay algo extraño, sí, cierto, cierto. Lo que pasa es que el cross product me faltó hacer lo siguiente. Me faltó dividirlo, recuerden que un pequeñito detalle, me faltó dividirlo por el número de observaciones, ¿ok? Por el número de observaciones, porque es dividido por n. La varianza, yo solamente estoy sumando los cuadrados, pero hay que dividir por el n, digamos, la varianza. O sea, en el cálculo de la varianza hay que dividir por el número de observaciones, dividido partido por n, ¿no? ¿Ok? Entonces nos va a quedar el residuo, res, y la longitud, disculpen. La longitud acá sería el length th de residuo menos 1. Me faltó ese pequeñito detalle. ¿Por qué menos 1? Porque habitualmente se divide por n menos 1 en vez de por n, para poder obtener la varianza. No sé si me siguen acá. Le faltó una X al inicio, no, estamos un poco atrasados. Vean si está ok, si lo entienden todo. Recuerden que hay que dividir por n, si no, no tendríamos el resultado. ¿Ok? Ya, y ese sería el resultado. Nos faltó simplemente dividir por este vector, por este número, porque acá está la suma de los cuadrados dividido por la sumatoria de la suma de los cuadrados dividido por el número de observaciones menos 1. Esa es la fórmula de la varianza. ¿Ok? Bien, entonces nos va a dar un valor de 0,74 en general. Y si uno quiere ver el modelo, por ejemplo, si uno hace el sumario del modelo que acabamos de hacer, summary del modelo, entonces veamos cuánto R cuadrado nos dio. ¿Ok? Observen que el R cuadrado que nos dio es 0,74. Compárenlo con, nuevamente voy a llamar al R, y nos da 0,74. Entonces, efectivamente, no estamos calculando bien, 0,74, y el R nos dio, el que calculamos nosotros, nos da 0,74 también. ¿Ok? Entonces, vean que ahí está 0,7406 y 0,7406. Efectivamente, lo estamos calculando bien. Eso con respecto a eso. O sea, se entendió cómo funciona entonces la fórmula y cómo saca R estos coeficientes que están acá. O sea, los valores de los estimados, los coeficientes que están aquí, simplemente se utilizan usando la fórmula que estamos usando acá con los proyectores, y esta es la fórmula para hallar los betas. Esta es la fórmula para hallar los betas, y esta es la fórmula para hallar el R cuadrado. Bien. Entonces, de alguna forma ya entendemos un poquito mejor cómo se calculan, a partir de la data, cómo se calculan los coeficientes, y justamente lo que hace la forma de calcularlo es que minimizamos los errores, tratando de minimizar la suma de los cuadrados de los errores, por eso se llama así mínimos cuadrados. Ese es el método que estamos ocupando para el caso de múltiples variables. ¿Ok? ¿Se entendió? Cualquier cosa, me dicen por el chat, no sé si me van siguiendo, pero ahora ya voy a colocar la imagen, un segundo. Bien. ¿Estamos ok? No sé si hubo un desfase con la imagen en los últimos cálculos, y lo que me interesa de esta parte es que entiendan que cómo se calculan los coeficientes, incluso si no tienen R. O sea, también hay que escribir las fórmulas para encontrar los coeficientes, y no es difícil hacerlo. Es decir, lo que es difícil es que, o no difícil, sino largo, es calcular las matrices, digamos. Estamos hablando de matrices de 500 de 500 por 500, y por lo tanto es una matriz un poco grande. R lo hace en segundos, nosotros podríamos demorarnos un buen tiempo haciéndolo. Bien, ¿ok? Si no tengo ninguna información en el chat, me faltaría pasar a un segundo ejercicio, pero en este caso yo le ofrezco el código, y solo vamos a... Este código no lo tenía, lo estamos armando ahora, pero el próximo ejercicio
un poco para ayudar a entender la parte de análisis de componentes principales que van a tener ustedes dentro del certamen, si ya no lo hicieron. La idea es un poco ayudar en eso. Entonces, para poder trabajar, waiting room, un segundo. Ok. No hay más acá, no tengo ningún chat, nada en el chat. Ok, bien. Lo que vamos a hacer es hacer un segundo ejercicio en el tiempo que nos queda, unos minutitos. De hecho, nos queda como un poco menos de 20 minutos. Tratar de resolver un ejercicio con análisis de componentes principales, con el objetivo, repito, de ayudar en el certamen. Ahí tienen un ejercicio, ahí vamos a hacer un ejercicio un poquito parecido en cuanto a lo que hay que hacer. Para hacerlo, yo les recomiendo que vayamos le voy a ofrecer en Canvas, van a tener, voy a ahora cambiar a Canvas, perdonen, en Canvas estamos, segundo, estoy ahora no. Okay. Vamos a módulos. Okay. Módulos. Está muy lento. Espero que estén todavía por ahí. Ya, dentro de módulos ustedes van a tener, dice ejercicio 7.1. ¿Sí? Ejercicio 7.1. ¿Ok? Entonces, ese ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio que corresponde a el análisis de componentes principales. Lo voy a abrir. Y tienen también, y le comparto con ustedes también ahí abrimos el ejercicio 7.1 y este es el ejercicio. Pueden copiarlo exactamente y pegarlo en un script de R porque son puros comentarios hasta ahora nada más y ahora el script lo podemos abrir también. Yo lo voy a copiar también y vamos a correr. Bien. Ok, y además tienen que descargar, para que funcione esto, tienen que descargar un dataset que se llama temperatura. Les conto rápidamente de qué se trata el programa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. No problema. Bien, en general lo que tenemos es hacer un estudio. Estoy cambiando de ejercicio completo ahora, ya no voy a hablar de regresión lineal lo que nos queda. Este es un estudio que se mide las temperaturas, un estudio que investigó los climas de diferentes ciudades europeas, en particular en grados Celsius, y se mide las temperaturas en las diferentes capitales y algunas ciudades que también importantes europeas y se registró durante un año las temperaturas. Todos estos datos se ubican en un conjunto de datos que ustedes tienen que descargar que se llama así, temperatura.csv. Bien, ese sería el objetivo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, a partir de la data, lo que necesitamos comprender la variabilidad de temperatura y hay que identificar ciudades que son más cercanas. Perdón que le interrumpa. ¿Dónde descargo ese archivo? ¿El archivo cuál de ellos? ¿El temperatura? Sí, ese mismo. Lo van a ver en módulos. Déjame un segundito, regreso a módulos. ¿Dónde está módulos? Módulo semana 7. Voy a abrirlo acá, módulo semana 7. Cuando abro, ¿no lo tiene? Chuta. Segundo, no está. Ahora se lo subo, no hay problema. Lo subo al tiro. Parece que no lo subí. Permíteme un segundito nada más, se lo estoy haciendo. Ok, archivo nuevo. Voy a seleccionar el archivo. Va ahora hacia arriba el archivo. En taller 7, temperatura. Va a estar arriba ahora en unos segundos, ¿sí? Perdón, no lo había subido. Ok, ya debe estar arriba. Me dicen si está o no está. Yo por lo menos ya lo veo. Ok. Bien, ese que hay que descargar. No lo había hecho, sorry, pensé que lo tenía listo. Ok, temperatura entonces .csv es el archivo que vamos a hacer. Y ustedes también ahora, repito, regreso al ejercicio, al ejemplo, que consiste. Lo que queríamos hacer es que tenemos la temperatura de varias ciudades durante 12 meses y vamos a comparar cuán cercanas son las ciudades de acuerdo a su clima. Es decir, qué ciudades tienen la temperatura parecida. Pero el problema que tenemos es que ¿qué variables tenemos? Tenemos las ciudades ahora vamos a ver en qué consisten las variables, pero aparte de las temperaturas, que son los 12 meses, tenemos la amplitud o variabilidad en el clima
y tenemos la zona donde está, si es zona norte, zona este, oeste, o sea, las cuatro calidades de variables, o sea, 4 factores en esta variable. Y la idea es un poco hacer un análisis para no tener que trabajar con 12 variables, hacer una combinación de variables que nos permita separar o identificar cuántos grupos hay de ciudades cercanas. Es decir, si efectivamente podemos indicar a partir de la temperatura, solamente de mirar la temperatura, si podemos indicar si la ciudad está en el norte, en el sur, en el este o en el oeste. Es decir, si uno hace un análogo a lo que tienen ustedes en el certamen, era como identificar si nuestras variables, que ahora son muchas más, aquí yo tengo 12 variables o 13 o 14 variables, y ustedes en el certamen tienen 6.800 y tantos variables, y por lo tanto ahí les pido que el componente principal va a ser eminentemente importante. Acá son 14 variables y quiero trabajar con 2 componentes principales nada más. ¿Y para qué sirve eso? Para poder distinguir si existen, plotear esto en un plot bidimensional, identificar si existen grupos de ciudades ordenadas de acuerdo a su comportamiento de temperatura o su clima. De forma tal que yo pueda decir, en este grupo están la de cierto clima en general. En el caso del certamen 1, lo que ustedes tienen es identificar marcadores genéticos de acuerdo al tipo de cáncer específico que van a aparecer, digamos. Entonces, por lo tanto, la idea es si existe alguna relación entre el marcador genético, en el caso del certamen, y el tipo de cáncer que están identificando. En nuestro ejercicio ahora es si existe alguna relación entre la temperatura de la ciudad y la región donde se encuentra, o el área donde se encuentra, si el área norte, el área sur, el área este o oeste. Entonces debe haber una relación entre la temperatura y el área. En el caso, repito, en el caso del certamen, es la relación que entre el marcador genético y el cáncer, tipo específico de cáncer. Entonces, si hacemos esto acá con la misma herramienta, nos vamos a dar cuenta cómo hacer en el certamen el resultado. Entonces, ustedes, para poder adelantar, dado que el poco tiempo, vamos a ir nuevamente a módulo y voy a copiar íntegramente el código y vamos a explicar el código para que lo podamos resolver. ¿Ok? Entonces voy a módulos nuevamente. Y este es un código muy parecido al que tienen que usar ustedes en el certamen. ¿Okay? Entro al ejemplo, el script del ejemplo 7.1. En un momento va a salir. Y lo voy a copiar íntegramente. Acá lo tengo. Okay, lo voy a copiar. Este es el código. Claro, el código tiene muchas más cosas de las que necesito, porque aquí estoy analizando muchas más cosas en realidad. Aquí puse muchas más cosas para visualizar más, digamos, para tener más visualizaciones. Ustedes solamente pueden limitarse al componente principal, pero aquí ahí tengo mucha más información. O sea, voy a ponerla en el mapa, voy a hacer visualizaciones. Lo hacemos muy rápidamente. Entonces, copio eso y lo voy a pegar en R. Voy a saltarme ahora hacia el RStudio. Bien. Y voy a abrir aquí una nueva, bueno, separar acá, voy a hablar de un nuevo ejercicio, entonces, llamemos esto, no sé, nuevo ejercicio, y aquí voy a pegar el código que acabo de pegar. Ustedes van a hacer lo mismo. Aquí tengo el código. ¿Bien? Y explico brevemente el código. Bueno, la primera parte del código es borrar todo, ¿no? ¿Sí? Este RM es remove la lista de todas las variables, es decir, todas las variables que están acá, con esto limpio lo voy a hacer limpiar. Fíjense que se desapareció todas las variables que había hecho. Bueno, aquí si tuviese algún gráfico también desaparecería, ¿no? ¿Ok? En principio también desaparecería. Vamos a borrarlo todo para que funcione. En general esta es la ayuda, lo único que está, pero si veo los plots están vacíos, no hay ningún plot. Todo para que funcione. Bueno, hay que colocar el directorio de trabajo acá. Yo lo tengo arriba. Semana 7, voy a colocar mi directorio de trabajo, ustedes ya lo tienen listo también. Acá solamente voy a colocar mi directorio de trabajo. En realidad estoy repitiendo esto, pero no para seguir el orden. Y voy a cargar datos temperatura. Voy a hacer ahora un head para saber lo que hay. Y me doy cuenta de que tengo las temperaturas, ¿no? Adicionalmente, dentro de la data tengo la variabilidad anual, tengo la amplitud anual, entre el valor mínimo de la temperatura y el máximo de temperatura. Esta es la variabilidad promedio de la temperatura. Tengo la latitud y longitud de la ciudad en particular, el nombre de la ciudad,
y adicionalmente si es área oeste, este o interior. Entonces, en vez de trabajar con todas las variables que están acá, en principio con todas las variables que son hasta amplitud, las variables numéricas, latitud y longitud, yo solamente voy a trabajar con componentes principales. Yo quiero hacer una combinación adecuada. Primera cosa que me doy cuenta de que aquí hay una variable que va a arrojar error, definitivamente, porque es una variable categórica, porque es el nombre del país. Para colocar puntitos, o sea, cuando vamos a hacer un diagrama de dispersión necesitamos que estos nombres aparezcan como row names y no como una columna. Entonces eso hacemos con esto, digamos, ¿no? Básicamente los row names lo cambiamos por, observen la forma que está ahora y la forma que va a quedar una vez que eliminemos ahora X, y si volvemos a llamar a head, principio, entonces nos damos cuenta que desapareció la columna X y todos los países ahora están en los row names, es decir, los nombres de las filas. ¿Okay? Eso es un paso básico muy importante para poder entender, para después cuando ploteemos en general. ¿Okay? Bien, esto que viene ahora no requieren hacerlo en la otra, pero es simplemente hacer un mapa con las listas. Vamos a hacerlo rápido, en realidad es entretenido, ya que tenemos la información de la latitud y la longitud acá, podemos hacer un mapa para colocar marcadores donde están las ciudades. Entonces podemos simplemente usar esto que también ustedes lo tienen dentro del certamen 1, y hacemos, segundo, ups. Yo no lo voy a poder hacer. Sí, tengo un problema con el computador, el RSSP desapareció y no lo puedo hacer. Lamentablemente tengo un problema que cuando me puse a manipular de esto y no lo voy a hacer. Por lo menos el mapa no lo voy a poder trabajar. Saltémonos el mapa porque en realidad el mapa es un adicional. ¿Ok? Y ustedes sí lo van a poder hacer, y me dicen por chat si lo pueden hacer o no. Si tienen cargado el leaflet y el deplir, sí les va a funcionar. En nuestro caso, a mí no me va a funcionar porque me faltó. ¿Ok? File for deplir. Bien, algo le hice al computador al inicio que estaba manipulándolo y eché a perder bien. Ok, para lo que viene no necesito ninguno de esos comandos, pero ustedes sí lo pueden ocupar. Me dicen por el chat, ¿lograron hacer el mapa o no? El mapa. A mí no me va a funcionar acá porque tengo un problema que debo corregir aparte, es un problema un poco mayor. ¿Les funcionó? Sí, estupendo. A mí no me va a funcionar porque tengo un problema borré sin querer uno de los paquetes manipulando y las cosas, pero lo arreglo, ¿ok? En la próxima clase. Bien, esto que viene acá es importante, porque ahora observen una cosa, para que funcione el prcon este es el comando que permite hallar los componentes principales. Le aplico los datos, lo voy a aplicar sobre los datos, pero observen que voy a tomar la columna de la 1 a la 14. La 15 corresponde a una variable que es categórica, west, south, qué sé yo, etcétera, ¿no? Esta variable, para poder correr el prcon, todas mis variables tienen que ser numéricas. No puedo hacer análisis de componentes principales con una variable categórica. Por lo tanto, cuando corrí mi programa desde el 1 al 14, están justamente la columna 15 corresponde a la zona. Y esa es la que yo no voy a ocupar. ¿Ok? No la voy a ocupar. Tampoco voy a ocupar la latitud y la longitud. O sea, ni la latitud, la longitud, ni tampoco el área. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo coloco latitud y longitud, automáticamente las ciudades se me van a ordenar por distinta latitud y esas van a ser las variables más importantes, ¿no? Yo justamente quiero saber si hay alguna cercanía, no por geografía, sino simplemente por calidad de clima. Eso es lo que quiero ver nada más. Ok, esto entonces me permite hacer, ustedes lo van a obtener mejor que yo, voy a abrir un poquito más acá porque ahora se va, con esto voy a dividir la pantalla en 4 pedazos para que se vaya calculando. Entonces voy a calcular esto y debe ir apareciendo gráficos, ok, en principio con los componentes principales. Se ve horrible. Ustedes básicamente pueden hacer un zoom usando el zoom que está acá. Si yo hago zoom no lo van a ver ustedes, pero acá pueden ver de alguna manera que están los nombres de las ciudades y tratar de ver que hay como unos grupos que se van armando y que ahora vamos a colorear con las áreas para tener mejor observación sobre esto. No sé si yo lo puedo hacer, ustedes sí lo van a hacer. ¿Por qué no sé si yo? Porque ahora vamos si me da error o no me da error
¿no? Está bien. Ups, ahí tengo un problema con el Plotly. También tengo problema con el RSCP. Ok. Intenten ustedes hacer. Esto no va a funcionar. A ustedes no lo sé, tendrían que cargarla. Yo no lo voy a cargar, pero ustedes aquí tienen que cargar un paquete. Pero lo que más me interesa ahora es hacer este dibujo, ¿no? ¿Dónde estamos? ggplot. ggplot me funciona. ¿Ok? El datos PC, voy a colocar toda la información que teníamos en datos PC y voy a hacer un gráfico ggplot. Observen que ahora el color está dado por el área. Bien, pero ya me estoy dando cuenta de que aquí, por ejemplo, están todas las ciudades, sin saber el nombre, están todas las ciudades correspondientes a la zona west, ¿no? Yo en ningún momento le puse básicamente las coordenadas GPS, por lo tanto, estas ciudades que están cercanas, son cercanas realmente porque tienen un clima parecido, ¿no? Acá están como, igual están un poco más mezcladas, esta es una ciudad que tiene un clima un poco más variable y está dentro de esto, pero en principio me estoy dando cuenta de que ya nuestras variables pueden separar distintos climas, o sea, distintos climas y puede agrupar por variables. Si ustedes quieren tener mejor visualización, que ahí me quedan 2 minutos y además tengo un problema con los paquetes, pueden correr todos estos paquetes que están acá, intentarlo correr y vean que hay muy buenas visualizaciones para poder analizar mejor el tema. Este es muy bueno, sí, y a mí me da problema, pero probablemente tienen que cargarlo ustedes. Y la forma de cargar es esto, ¿no? Usando esta forma que está acá. ¿Bien? No se carga con install package, se carga primero haciendo de tool y encargando este. Y este les va a dar justamente la misma imagen, pero va a separarlo con unos círculos de aquellas ciudades que están más cercanas. Entonces, le pido que hagan eso a ustedes. Aquí tengo problema salió un problema después, ¿ok? Bien. Ok, entonces sigan ustedes con este código, pueden emplear parte de este código para lo que están haciendo en el certamen. Y creo que voy a cortarlo acá porque si no, el resto voy a hacer con Plotly, que es un nuevo paquete, y no me va a funcionar a mí porque no tengo el paquete completo cargado. Tengo problema con uno de ellos. Aló, no entendí mucho. Ok, si cualquier cosa, si tienen algún tipo de dudas, etcétera, me escriben, evidentemente. Ok, vamos a ver el chat, alguna duda que tengan para que yo pueda responder ahora. O lo piensan o me pueden enviar un correo. Bien, ok, estamos sobre la hora. Profe, Sí, te escucho. ¿sabes que intenté correr el ggplot, Ya, pero no le funciona. no, Pero o sea, primero hay que cargar el paquete primero. el paquete, perfecto. Primero tienes que cargar, es medio raro porque este es un paquete experimental, por eso se llama referencia experimental aquí arriba, ¿no? O sea, no lo vas a encontrar, y si haces install package no te va a funcionar. Entonces lo primero que hay que hacer es cargar DevTool, que está acá, son las herramientas, algunas herramientas adicionales que ya retiene, y después usando ese paquete instala el paquete ggplot, este ggplot. Es un paquete interesante. Tampoco es así como va a morirse realmente, no es absolutamente necesario, es solo una visualización más bonita. En vez de tener puntos acá, puntos, lo que tengo es básicamente un mejor esquema con dibujos, ¿no? Si no me Ya, funciona esto, porque es posible que no funcione porque es experimental, no me preocupo, pero sí te va a funcionar el plotly. Aquí lo que vamos a ver es un diagrama tridimensional que puedes mover de un lado al otro y ver cómo los grupos de ciudades van a estar en 3 dimensiones, porque en lugar de 2 componentes principales puedo usar 3. Si te fijas en este diagrama voy a tener 3 componentes principales. Entonces puedes ya. ocuparlo a partir de ahí. Eso. ¿Ok? Gracias, profe. ¿De qué? No hay problema. Bien, entonces, ¿alguna otra duda? ¿Algo que pueda responder ahora? Bien. Ok, entonces lo vamos a dejar hasta acá y nos vemos entonces en la próxima clase y espero que, bueno, que les vaya bien con el certamen que tienen, con el trabajo que están haciendo. ¿Ok? Bueno, chao, chao. Una línea que no entiendo todavía, no lo entiendo, así como que está fuera de mí, totalmente. La verdad es que así